en la Cámara de Senadores de los proyectos de ley que integran la agenda del llamado a extraordinarias efectuado por el Poder Ejecutivo. Adelante, Verónica. Sí, así es, porque ayer se aprobaron dos leyes que pidió el Ejecutivo. Una que la envió junto con el pedido de extraordinarias, que pide la adopción en el ámbito de la provincia de San Luis. Se va a mediante una ley, se va a adoptar la definición en el ámbito de la Administración Pública Provincial de antisemitismo, que fue aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y también la definición de discriminación que tomó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Estas dos cuestiones ayer fueron, por supuesto, fueron aprobadas por unanimidad. Habló el senador Garro, que hizo una breve lectura de lo que son los fundamentos de este texto, de este proyecto. En realidad a lo que hace referencia precisamente a esa definición que tomó esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que establece, digamos, a qué se refiere con la palabra antisemitismo, y que se trata de una aseveración que se expresa como odio a los judíos, o también manifestaciones retóricas o físicas cuando se dirigen a personas judías o no judías, a sus bienes, a sus instituciones, a las comunidades, a los lugares de culto de los judíos, y a eso se refiere con antisemitismo. Bueno, obviamente a lo que se propende es a luchar contra precisamente todas estas manifestaciones de odio hacia este grupo religioso, hasta hacia esos sectores, y tratar de generar una cultura de prevención de conductas, digamos, agresivas, hostiles, discriminatorias hacia los judíos, ¿no? Principalmente. Y bueno, esto, como te digo, fue aprobado ayer por unanimidad sin mayor debate. Después se trató el Plan Provincial de Prevención, Presupresión y Lucha contra los Incendios. Esta es una ley provincial que en realidad ha tenido algunas modificaciones. Estaba vigente desde el año 2004, y lo que se está haciendo es como una actualización, porque esta responde también a lo que es la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos del Manejo del Fuego en el ámbito del país, ¿no? Las principales cambios, por lo que explicaron ayer los senadores, está vinculado al tema, bueno, obviamente que se genera en esta ley una mapa de zonificación de riesgo de incendios, que va a tener, digamos, se va a dividir a la provincia con colores de acuerdo a zonas de mayor riesgo de incendio hacia las de menores riesgos, digamos, de color rojo, amarillo y verde. A partir de de ese mapa de zonificación, obviamente se va a tener toda una serie de acciones de prevención de incendios en cada uno de los lugares. Establece la obligatoriedad de generar picadas contra incendios, picadas cortafuego, también fajas de raleo. Bueno, son todas acciones que deberán tener los propietarios de los campos y de las zonas en donde esté de acuerdo a la mapa de zonificación más peligrosa o más propensa a sufrir estos incendios. Habla también de la quema controlada, que este es un tema, me parece que central, por lo que interpreté que manifestaron los senadores, que estuvieron reunidos con la secretaria de Medio Ambiente de la provincia de San Luis, con el jefe de programa San Luis Solidario, que estuvieron explicando detalles de esta ley y cómo va a ser su aplicación y su reglamentación, porque se han hablado muchas cosas que no están en el texto de la ley, pero ellos sostienen que en la ley que está... Así porque, pero Sí, por ejemplo, en la ley del 2000, que está vigente ahora, del 2004, según nos explican los senadores, ya lo vamos a escuchar, estaba absolutamente prohibido, por ejemplo, las quemas controladas. Estaba prohibida, absolutamente. Ahora se va a permitir, sigue prohibida, por supuesto que sigue prohibida. El artículo 17 dice que está prohibida la quema como herramienta de manejo del suelo, salvo autorización previa, expresa y fehaciente de la autoridad de aplicación, que es un requisito indispensable para poder realizarlas. Digamos, ahora se va a permitir solamente que lo tiene que autorizar, en este caso va a ser la Secretaría de Medio Ambiente o San Luis Solidario, solamente teniendo en cuenta muchos factores, y esto va a estar contemplado, por ejemplo,
en la reglamentación, Mario. Otra cuestión que lo planteó ayer en el recinto el senador Pablo Garro, Mario, con respecto a las picadas contra incendios o fajas de raleo. Él dice que, por ejemplo, para las picadas contra incendio hay que tener, porque establece la obligatoriedad para todos los propietarios, Sí, arrendatarios, aparceros, tienen que hacer la apertura y conservación de picadas cortafuego, de acuerdo a como lo va a determinar la autoridad de aplicación. Pero él dice que no, que son costosas, es muy costoso, por ejemplo, en un campo hacer picadas contra fuego, ¿no es cierto? Entonces habría que claro. diferenciar a las unidades económicas productivas, porque acá en la ley se habla solamente de que se puede llegar a eximir de esta obligación a los minifundios o campos que no representen unidades económicas productivas. Y él dice que esto debería estar bien reglamentado y que eso se comprometió la Secretaría de Medio Ambiente, porque no solamente hay personas o campos que no tienen la capacidad de hacer esas picadas, la inversión económica que eso implica, por ejemplo, después de que has sufrido un incendio en tu campo, nada más que volver a instalar todo el sistema de alambrado, hay campos que le requieren más de 1 millón de pesos, dijo él. Y encima te Ujú. exigen que hagas la picada contra incendio. Entonces él dijo, eso necesita, por supuesto, de un apoyo del Estado para que se pueda hacer y que no sea motivo de sanciones, Mario, porque al establecer la obligatoriedad, después te pueden sancionar por no hacerla. Y él dijo que, bueno, en esa reunión se habían hablado de cómo se va a tomar en cuenta las unidades económicas productivas de los campos, ¿no? Por ejemplo, menores a 500 hectáreas. Teniendo en cuenta, se va a tomar en cuenta esa cuestión de las hectáreas y si son unidades económicas productivas, por ejemplo, ¿no? Esta fue una cuestión que lo planteó el mismo senador Garro ayer, me llamó la atención en el recinto, Mario, porque él dijo que le veía problemas de aplicabilidad a esta ley, Mario. Y que, bueno, Claro, y la zona de la que él viene exactamente, del departamento con más dificultades geográficas para la realización de este tipo de labores, ¿no? precisamente él planteó que hay zonas en el departamento San Martín donde aparte, por la naturaleza del terreno, no se pueden hacer picadas contra Claro, incendios. Él usó la claro, palabra, no quiero decir semirrocosa, la tierra, digamos, el pero suelo, y no se puede hacer, por ejemplo, una picada. Entonces no pueden sancionarte porque no puedes hacer esa picada, ¿no? Que todas esas cuestiones deben estar en la reglamentación de la ley, por y ejemplo. hay campos que son pura sierra en toda la Ujú, zona. exacto, eso planteó él. Propiedades privadas que son es toda roca. Zona de peñascos, Así, dijo. Esa fue la palabra que claro, utilizó Pablo Garro. Zona de peñascos. Entonces, bueno, claro. es muy difícil poder hacer la picada. Pero bueno, aparentemente en esa reunión con los funcionarios le han ido aclarando y se han comprometido a establecer varias modificaciones. Y obviamente después está el tema de el régimen sancionatorio, que yo les informaba de que es muy duro cuando se detecta que una persona ha iniciado un incendio de manera intencional, que va desde el apercibimiento hasta multas que llegan a los 700.000 litros de nafta premium, la clausura del establecimiento, pérdida de concesiones o privilegios impositivos, y después le obligan a hacer un régimen de remediación, restauración ambiental por el daño producido por el incendio. Así que son multas muy duras. Y lo que plantearon tanto Sergio Guardia como también Pablo Garro es el hecho de que tiene que estar absolutamente comprobado cómo fue cómo fue el inicio del incendio, ¿no? Que por ahí es muy difícil de delimitar. Se comienza en un lugar y incendia varios campos de varios productores o propietarios y no hay que ver, digamos, que la multa se aplique o la sanción se aplique realmente al que inició el incendio y esté demostrado fehacientemente, ¿no? Que eso también se han comprometido los funcionarios a hacerlo y por supuesto, a darle el derecho de defensa a los productores. Si te parece, Por sí. eso, Verónica, yo te lo señalaba los otros días, porque esto formó parte de las discusiones y de las advertencias formuladas al proyecto de ley promovido por Máximo Kirchner, Ujú.
y que el gobernador de la provincia de San Luis dijo, en referencia a esta ley que trataron ahora, que le interesaba y que la estaba viendo, porque veía disposiciones que podían aplicarse en San Luis, porque ya estaba esta ley que están tratando ahora acá en la legislatura provincial. Y uno de los problemas que se presenta es la determinación de la prueba de que vos quemaste a propósito tu campo. Exacto. Y si el fuego, que no tiene límites en los alambrados, pasa, ¿cómo te sancionan y te aplican limitaciones que pueden afectar hasta derechos hereditarios, digamos, porque puede superar en generaciones el tiempo en que se aplique la sanción? ¿Cómo se valida, digamos, legalmente todo eso? Sí, Son, eso son, fue son una problemas prácticos que preocupación, surgen sí. de las ideas. Sí, Sí, eso sí, pero. lo manifestaron, digo, los senadores, esta cuestión, Mario, todos, ¿eh? Ajá. Los que hablaron ayer en el recinto, Marcelo De Bandi, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura de la Cámara de Senadores, también Héctor Camili, y bueno, esta es la preocupación de todos, ¿no? Cómo se van a aplicar este régimen sancionatorio tan duro que aparte establece, Mario, que una vez que hayas sufrido un incendio en tu propiedad, no podés cambiar el uso que tenía ya declarada esa propiedad en la ley de bosques nativos. ¿Está bien? La ley de bosques nativos también utiliza todo un mapa de zonificación de la provincia y si ese campo donde sufriste un incendio era usado, no sé, para una plantación determinada, no se puede después del incendio cambiar el uso que tenía, por ejemplo, para como unidad productiva y de plantaciones. No puede después hacerse un loteo, por decir de una manera, en ese terreno. Esta ley también establece que no se puede cambiar y hacer modificaciones en el uso y destino que tenían las superficies antes del incendio. Es una ley bastante completa y extensa, Mario, que yo estoy haciendo una síntesis nada más de los 30 artículos que tiene. Y ayer habló el senador Marcelo De Bandi, si querés lo escuchamos ahora, hacemos una pausa como vos dispongas. Vamos a la pausa y volvemos con De Bandi, entonces, ¿te Bueno, parece? sí, sí, sí. Por hora se espera para esta jornada una máxima de 34 grados. Bueno, ustedes han visto que yo no soy muy afecto a hablar de Maradona ni de ninguna de estas grandes personalidades que tenemos, lo cual no implica discusión en el ámbito del Senado provincial o el análisis en el ámbito del Senado provincial del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo vinculado con la preservación del bosque nativo. Verónica nos está informando y nos anticipaba, bueno, la reproducción de expresiones de uno de los senadores. Sí, así es, porque ayer habló en el recinto el senador Marcelo De Bandi, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Estuvimos hablando con él y nos explicaba un poco los alcances de esta ley que tuvo media sanción ayer. Vine un poco a cambiar un poquito lo que era la ley de 2004, que en el 2004 le estaba totalmente prohibido los incendios, los fuegos, ¿no es cierto? Y en esto está la tolerancia de que los fuegos se pueden realizar lo que se llaman quemas controladas, porque hasta ahora estaban totalmente prohibidas, pero se hacía a través de resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, ahora esta ley prevé que las quemas controladas se pueden ejecutar, que en muchos casos son en beneficio de prevención. Vuelve a ratificar lo que son picadas cortafuego, para que todo el mundo tenga la picada cortafuego, pero también todos los productores, y estamos hablando de las extensiones, tienen que presentar su plan de picada. Entonces evalúa el ministerio y a partir de ahí se autorizan y la forma de hacer las picadas y que va a redundar en beneficio del cuidado del medio ambiente. Esta ley tiene también sus sanciones para aquellos que no la cumplan, pero siempre cuidando el medio ambiente, y no es que sea una ley como de presión o de obligación, porque siempre la autoridad de aplicación va a contemplar las situaciones de cada productor, de cada lugar. Habla mucho también de los incendios interfaces y bueno, es una herramienta que tiene el gobierno para poder cuidarnos más a todos, cuidar el medio ambiente, también dentro de la cual vamos a seguir trabajando, porque esta ley es como va a ser la base y vamos a seguir trabajando en mejorar. Yo digo que este es como un primer paso que estamos dando. Esto que planteó el senador Garro de que hay campos que les cuesta mucho hacer una picada contra incendios. Ahí es donde
por eso que cada productor presenta el plan de su picada cortafuego y ahí es donde se evalúa las zonas topográficas donde no hay acceso, donde es imposible, todo se va a trabajar con sentido común que va a aplicar la autoridad de aplicación, ¿no? ¿Ustedes tuvieron reunión con los funcionarios ayer? Ayer estuvimos reunidos con Medio Ambiente y con San Luis Solidario, estuvimos toda la tarde y ya veníamos trabajando desde hace un tiempo, pero en el día de ayer se plantearon todas estas dudas que tenían los senadores y bueno, llegamos a un acuerdo, por eso que fue votado por unanimidad. ¿Y por eso deciden tratarlo ahora? Porque el senador Guardia un poco cuestionó de que se tratara ahora con tanta No, rapidez. porque necesitamos la ley para poder trabajar, porque si nos esperamos hasta abril y después recién en abril promulgamos la ley, supóngale que el 15 de abril, hasta que se hace todo este tiempo, volvemos a llegar a los incendios otra vez y no estamos preparados. Con esto ganamos tiempo, estamos preparados y en abril, si hay que hacer algunas modificaciones o aplicar alguna otra cosa más, para ir mejorando la ley, todo lo que vamos a hacer va a ser para mejorar la ley, para el beneficio de todos, tenemos tiempo, pero ya estamos ganando mucho tiempo en todos estos meses para que tenga la herramienta Medio Ambiente para poder trabajar. Bueno, esto es lo que planteaba el senador Marcelo Devandi. Yo le consultaba porque Sergio Guardia, ayer el único senador de la oposición del bloque San Luis Unido, planteó que no entendía cuál era el apuro porque ellos habían convenido que este tema, que esta ley que es tan importante, la habían pospuesto su tratamiento, digamos, habían decidido dejarla en la comisión para tratarla a partir del mes de abril, realizar rondas de consultas. Y no, bueno, vino el pedido del Poder Ejecutivo y hay que tratarla, ¿viste cómo es esto? Entonces él dice, ¿por qué nos apuran? Si era un acuerdo que habíamos hecho con los senadores en tratarla luego, analizarla y hacer consultas sobre el tema y bueno, no, ¿viste? Cuando se decide que lo van a tratar, lo van a tratar. Esto es así. Y esto, Sí, más rápido que los bomberos. Sí. Ya te voy a contar cuestiones que me están escribiendo mensajes de ruralistas, Mario, porque dice que ayer los mantuvieron entretenidos en una reunión con otros funcionarios mientras le trataban esta ley en el Senado sin que ellos les hayan consultado absolutamente nada sobre esta ley. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra de Sergio Guardia, que bueno, un poco también nos da su opinión sobre el proyecto, que él estuvo de acuerdo, por supuesto, y lo votó favorablemente, pero bueno, planteó este tema de que se podría hacer otras modificaciones, tener en cuenta las cuestiones con los municipios, Mario, que viste que tienen mucha implicancia con el tema de los loteos que se hacen en las zonas allí, interfaces que le llaman, que recién decía el senador Devandi, que es entre esa zona, viste, intermedia entre lo rural y lo urbano, que ahora se está utilizando mucho para realizar loteos con urbanizaciones. Y bueno, es un tema que hay que trabajar mucho, ¿no? Y él lo dice por el departamento Junín, obviamente, que está este tema. Pero bueno, esto planteaba el senador Sergio Guardia ayer. Bueno, nos comentaron de que la idea era disminuir la cantidad de fuegos, hacer más eficiente aquellos fuegos controlados, el pedido de los mismos, porque tardaba mucho en la contestación por parte del ministerio que lo debía hacer, entonces lo iban a hacer a través de San Luis Solidario, y esto iba a evitar incendios clandestinos, que es lo que más se estaba perjudicando en algunos sectores. Por otro lado, bueno, nosotros también advertimos la falta de brigadas o de sectores de la comunidad que estén preparados para llegar lo antes posible a los incendios iniciados y buscar un control más rápido también para que esto no desemboque en un daño mayor. Bueno, esto se habló mucho, no es responsabilidad. No es que no sea responsable en este momento de San Luis Solidario, pero sí nos dijeron de que no lo podían hacer porque bueno, era muy difícil, pero que sí podían comenzar a capacitar a aquellos lugares en donde se crea un nuevo cuartel de bomberos o se inicia a través de la comunidad un grupo de personas que quieran trabajar para capacitarlos, para que sea la contención más rápida, o por lo menos contener hasta que ellos lleguen al sector más rápido. Nos pareció importante, pero bueno, yo un poco me quejé de la rapidez con que se quiere sacar, porque podíamos haber profundizado en muchos más temas, sobre todo en la zonificación, en el desarrollo de las comunidades, en las comunas, que no, por ahí no están planificadas, y hay sectores como en el Cierro de los Conchigones, hay sectores en donde se venden varias hectáreas, ahora se le va a obligar a hacer una picada o una faja de raleo, y eso puede traer consecuencias también en el patrimonio natural que tenemos. Entonces creo que en ese sentido podemos trabajar, si bien ellos dicen que lo tienen visto, están las zonas rojas, verdes y amarillas, que también era otra preocupación que lo planteó el mismo senador Garro.
en relación a los campos que se van quemando. También había otra de incógnita que teníamos en relación a los campos que se queman, que después no van a poder cambiar su objetivo que tenían, el uso que se estaban dando. Pero bueno, eso va a continuar de la misma manera. O sea, si se quemó un lugar donde se podía urbanizar, se va a urbanizar. Si es un lugar donde se podía sembrar, se va a seguir sembrando. No es que lo van a poder cambiar, pero ya está zonificado eso, dicen de antemano. Claro, ya está establecido actualmente. Está establecido actualmente, o sea que la idea era disminuir la cantidad de focos de incendio o fuegos que se están produciendo en la provincia. Con respecto a las sanciones, porque son sanciones duras las que se aplican en este proyecto, ¿se habló algo de eso? No, sí, también lo hablamos, que creo que, no es que creo, sino que va de 700 unidades a 700.000 de combustible. Claro. Bueno, decir que no se estaba realizando esto, para mí es sumamente importante que se actúe con aquellas personas que generan incendios a propósito, ¿no? Sabemos que aquellos piromaníacos existen en todos lados, muchas veces se esconden detrás de instituciones para poderlos realizar y producen mucho daño. Ayer lo hablamos mucho de eso, dice que también está trabajando y bueno, puntualmente se dirigieron algunos problemas que han ocurrido en este año que están siendo investigados y eso me parece también importante. No solamente que se descubra a quienes que lo hacen, sino también que se lo sancionen. Lo que también se habló mucho es que si se inicia un incendio en un campo y ese incendio se trasladó a 3 campos de vecinos, esos otros 3 campos de vecinos, eso también queda totalmente establecido de que no van a tener que pagar una multa a aquellos que se inician los campos porque proviene de otro lado del fuego, que se va a ver el origen y quién lo originó, ¿no? Porque también puede ser, nos hablaban de que este año ya ocurrieron 3 incendios por rayos, o sea que eso ya son producidos de otra manera. Así que creo que en ese sentido no es mala la ley, pero me parecía que podíamos profundizar en muchos temas. Yo lo planteé, fuegos que se trasladan de los campos de La Pampa a la zona de San Luis. Entonces yo creo que trabajar más en conjunto, si trabajamos más en forma conjunta, interprovincialmente, municipios también, como lo hacen los mismos bomberos, ¿no? Que tienen una colaboración, una vocación de servicio, acá lo manifestaron, el trabajo y valorar el trabajo no solamente de San Luis Solidario en sí, sino también de todos los cuarteles bomberos, y yo le agrego a la comunidad, porque la comunidad en conjunto quiere colaborar y quiere ayudar, y también por eso es importante tener capacitados ciertos sectores cuando no existen los bomberos, ¿no? Porque la comunidad socialmente rápidamente se busca darle soluciones y muchas veces se hace de forma equivocada, ¿no? Bueno, esto nos explicaba entonces el senador Sergio Guardia, que es del bloque San Luis Unido. Nos contaba entonces los de pormenores que le dieron los funcionarios provinciales sobre este texto de la ley que se aprobó ayer y obviamente que son cuestiones que se van a agregar en la reglamentación, que se van a tener en cuenta en la reglamentación varios de los planteos que hicieron los senadores. Y te decía entonces, Mario, que hay las cuestiones de las entidades rurales que plantearon que no habían sido consultados. Sí. Sobre Pero dame un minuto, dame un segundito antes de ir a ese tema, para seguir más o menos en la línea de lo que está señalando Guardia. Guardia estaba hablando de lo que sería la presupresión que establece el proyecto que se sancionó ayer, que es precisamente dotar de los recursos necesarios y de todos los elementos que son necesarios para la extinción del fuego a las instituciones que se van a dedicar a eso, a las instituciones, a los organismos del Estado, a los grupos particulares o lo que fuere, ¿no? Sí. Que es un tema que, que nosotros hemos visto que se han planteado dificultades en los incendios grandes que hemos tenido, precisamente con toda esa provisión de elementos que a veces no ha sido suficiente, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso también se ha planteado en la reunión. Sí, claro, además es uno de los temas y uno de los nombres de la ley, ¿no? Claro, pero en los artículos solamente dice que el Estado provincial va a disponer de todos los elementos necesarios y la capacitación. A eso se refiere en el texto, digamos, la ley. Solamente con la presupresión. Claro. Verónica, ¿qué me contabas de los grupos? Te decía que las entidades del campo no han sido consultadas sobre este proyecto de ley. Es más, ellos el lunes a la tarde estuvieron reunidos con el ministro de Justicia, Gobierno y Culto, Fabián Filomena,
por otros temas vinculados a la modificación al Código de Procedimiento Criminal, el tema de los delitos rurales, que tienen el uso de agroquímicos y otras cuestiones que están vinculadas al trabajo que se está haciendo de reforma en la justicia provincial, pero cuando se habló de la ley, de la cuestión de los incendios, el campo se comprometió, no solamente en ese tema, sino en todos los que se trataron en la reunión, en elevar un documento con todos los contenidos que se conversaron de este tema, y resulta que al otro día, a la mañana, le sancionaron la ley, y hoy va a quedar seguramente sancionada. Bueno, pero estaban Sin hablando de la consulta. reforma judicial. Sí, estaban en otros temas. Bueno, gracias Verónica Miranda. Vamos a la pausa, ya volvemos. Somos